¿Alguna consulta, pregunta, duda? Vamos a ver también por el grado de abstracción, cómo son los tipos de investigación. En este caso tenemos investigación pura y investigación aplicada. Un poquito que ya estábamos hablando de eso, ¿no? Ayer y hoy. Estábamos hablando un poco de lo que es investigación pura y aplicada. La investigación pura, digamos que es más científica, un poco más académica. Lo que busca básicamente es investigar temas concretos, pero desde un punto de vista más teórico. Y la investigación aplicada busca resolver problemas. Decíamos que en caso de nuestro nivel de posgrado, hacemos un mix, ¿no? O sea, por un lado sí es una tesis con mucho respaldo académico, teórico, pero también, como es una tesis de maestría, tiene que buscar resolver problemas. Entonces, ahí hay un mix, lo habíamos explicado hace un momento. Si fuera, por ejemplo, una tesis doctoral, que es un poco más investigación pura, más teórica, más descriptiva, más filosófica, pero va a ser una investigación de maestría, pues es un poco más aplicativa. Ahora, la investigación aplicativa no significa que no aporte conocimiento científico, sí aporta también, pero desde una óptica un poco más práctica, en otras palabras, más aplicativa. ¿De acuerdo? Y también tiene que tener un sustento teórico. Entonces, aquí va otro tip, otro consejo y además una tarea que debemos ir realizando, que la comentamos ayer también, la búsqueda de bibliografía, ¿no? Empezando por el estado del arte, ¿no? Que serían los antecedentes investigativos. Entonces, lo que yo les sugiero buscar es, en base más o menos a su idea de tesis, a las dos variables aproximadas que están estableciendo, vamos buscando algunos elementos, ¿no? Que podemos encontrar, algunos elementos teóricos. Busquemos en repositorios internacionales, en repositorios generales, que podemos buscar a través del mismo Google, busquemos en repositorios de diferentes universidades, tratemos de buscar algunos internacionales, otros nacionales y otros locales. Y vayamos viendo coincidencias, ¿no? Si alguien más ha estudiado un poco nuestras variables, o por lo menos que se parezcan, ¿no? Que sean aproximadas. Entonces, lo que yo sugiero es una búsqueda de tesis que hablen de una de nuestras variables, dependiente, por ejemplo, la búsqueda de tesis que hablen de nuestra variable dependiente, ¿no? De la otra variable, y una búsqueda de repente de tesis de trabajos anteriores que relacionen las dos variables, o por lo menos que sean muy parecidas. ¿De acuerdo? Ahora, no tiene que ser algo exactamente igual. Obviamente, si ponen una tesis igualita a la que quieren hacer, obviamente eso podría ser hasta un plagio, ¿no? No se trata de eso. Pero sí buscar algunos criterios en común. O sea, esos criterios en común ayudan un poquito a que nosotros podamos aplicar instrumentos ya estandarizados con mejor éxito o con mayor éxito. Eso básicamente. Hasta ahí no sé si te ¿alguien ya ha hecho algunas búsquedas? ¿No? ¿Ya? Entonces nos vamos a detener dentro de un rato, vamos a ir haciendo algunas búsquedas en el aula para ir avanzando, vamos a ir generando algunos espacios para que podamos avanzar, ¿no? Para que no todo se quede como tarea para la casa. Así que un momento más vamos a dar un espacio que nos permita hacer estas búsquedas. Bien. Ahora, ¿qué podemos buscar? Les decía, tesis y artículos de investigación. Ambos son válidos. ¿De acuerdo? Y en ambos casos, que sean, como digo, trabajos de una realidad adaptable al nuestro. Porque a veces, por este cierto complejo que tenemos, que hablamos en la primera clase, de creer que todo lo que viene de fuera, y más aún si es un idioma extranjero, diferente al español, es mejor, ¿no? O sea, tenemos esa idea equivocada, errónea. Si bien es cierto que podemos buscar en otros idiomas, pero lo que yo sugiero es que busquemos sobre todo en español, ¿no? Tesis, por ejemplo, de universidades ranqueadas de España, universidades de Argentina, Colombia, Chile, que tienen muy buenas universidades ranqueadas,
porque se acerca un poco más a nuestra realidad, ¿no? Si buscamos en universidades o en repositorios de otro tipo de lenguas, no sé, pues inglés, alemán, francés, lo que fuera, hemos cuidado también con las traducciones, que a veces las traducciones no son exactas. A veces hacemos una traducción por Google Translate, por ejemplo, y nos va a dar de traducciones literales que no necesariamente corresponden a la realidad o al mensaje que se quiso transmitir en la tesis. Entonces, contrariamente a lo que piensan algunos colegas, yo más bien pienso que tesis más cercanas a Perú, más cercanas a nuestra realidad, pueden ser de mayor utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos extraer de las tesis que buscamos? Básicamente, las variables que han empleado, podemos ver su operacionalización de variables, ¿no? La metodología, y dentro de la metodología, los instrumentos. ¿No es cierto? Entonces, a veces son instrumentos estandarizados. Porque, como decíamos ayer, los instrumentos estandarizados nos facilitan en gran medida la aplicación. No tenemos que darnos el trabajo de crear todo el instrumento. Y además, eso nos da cierto sustento, ¿no? Porque si hay un instrumento estandarizado de tesis que ya han sido aprobadas y publicadas, se entiende que esos instrumentos también han sido aprobados por expertos y han pasado por pruebas estadísticas, ¿no? Y además por la aprobación de la validación. Lo que sí siempre es recomendable es adaptarnos a nuestra propia realidad. Si no lo adaptamos, obviamente vamos a estar un poco en el aire, vamos a estar hablando de realidades que no son las nuestras. Entonces, siempre quedamos el trabajo de ver si todos los indicadores de la operacionalización y por lo tanto todos los cuestionamientos que nos hacemos a un instrumento, si realmente se adapta a la realidad que estoy investigando. Muy bien, eso básicamente. Un poco para redondear este tema, voy a ir con la lectura de estos conceptos. Investigación pura busca enriquecer la teoría, por lo tanto se relaciona con los conocimientos. De este modo nos ocupa de las aplicaciones prácticas que puedan hacer referencia a los análisis teóricos. Investigación aplicada busca resolver problemas prácticos con un margen de generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista técnico. Muchas gracias. Entonces, básicamente decíamos que la investigación pura entonces es más teórica, que genera mucho de conocimiento, pero no necesariamente aplicable a una realidad específica. Por el contrario, la investigación aplicada genera soluciones prácticas a problemas existentes, pero poco aporte desde un punto de vista teórico. Entonces, la idea es poder hacer un mix. Si bien es cierto que hay un tramo, investigación teórica, pero también, como es una tesis de maestría, tiene que ayudar a la solución de problemas. Muy bien, básicamente. Consultas, preguntas que está ahí, está claro. Entonces, vamos a ver los tipos de investigación por la naturaleza de los datos. ¿De acuerdo? Básicamente tenemos investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Y ahí va a salir lo que se conoce como investigación mixta. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la investigación cuantitativa, básicamente trabajamos con números. Investigación netamente numérica, hace mucho uso de la estadística, ¿no? Se mide a través de escalas, medición a través de escala, puede ser una escala nominal, una escala de intervalos, una escala de razón, cualquier tipo de escala, hay muchas escalas que se puede medir esto, escalas ordinales también. Y la cualitativa básicamente se basa en la observación y el análisis. Aquí no hay unidades de medida, básicamente no hay escalas de medición, pero sí también es válido. Es más, la investigación cualitativa es mucho más complicada que la cuantitativa.
muchísimo más complicada, porque la investigación cuantitativa presenta retos mayores, ¿no? A diferencia de la investigación cuantitativa, que tenemos datos muy concretos, numéricos, y eso la facilita mucho. En el caso de la investigación cualitativa, no, en este caso hay mucha interpretación posible, ¿no? Y ese es el reto que tenemos cuando investigamos desde un punto de vista cualitativo. Lo recomendable es hacer investigaciones mixtas, ¿no? Por un lado, basarnos en temas cuantitativos, justamente, por un lado, ¿no? Como punto de partida en todo caso, pero por otro lado también basarnos en elementos cualitativos, que sean más interpretativos, ¿no? Entonces, puedo hacer uso, por ejemplo, de encuestas, para que una vez que tabulemos las mismas y podamos tener resultados estadísticos, ampliar un poco estos resultados con la parte cualitativa, ¿no? También hablábamos hace un momento, que ya también tocamos el tema, de la diferencia entre análisis e interpretación. Entonces, en ese sentido, la investigación cuantitativa es un poco más analítica, por la investigación cualitativa un poco más interpretativa. Entonces, pero una interpretación objetiva, tratando de mantener la máxima objetividad posible, ¿no? Durante todo el proceso de interpretación. Muy bien, un poco para redondear este tema. Planteamiento de investigación, tipos de investigación por la naturaleza de los datos. Investigación cuantitativa. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos a través de medición sistemática. Emplea el análisis estadístico. Investigación cualitativa. Se basa en observación y análisis individual de cada investigador. Esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular y específico. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, como vemos, ambos se complementan, ¿de acuerdo? Hay tesis netamente cuantitativas, hay tesis netamente cualitativas, pero lo recomendable es hacer investigaciones mixtas. Más aún en una especialidad como la de ustedes, es una MBA con zona humana, o como yo prefiero decirle, desarrollo humano. Ahí es indudable que la investigación cualitativa es importantísima, porque posiblemente tratemos, por ejemplo, de emociones, de sentimientos, como comentábamos antes de la primera pausa, hasta de temas morales, temas éticos. Entonces, claro, obviamente eso amerita una interpretación un poco más amplia, con un número no basta. Entonces, por ejemplo, si aplicamos una escala de Likert, la escala de Likert, si bien es cierto que hacer una escala justamente es cuantitativa, pero por ejemplo es muy interesante porque ahí hay mucho de sentir, hasta incluso subjetivo, ¿no? Hay que saber manejar muy bien también las escalas de Likert, seguramente alguna vez las han aplicado, ¿no? Entonces, claro, la escala de Likert nos da una visión interesante, es hasta cierto punto, como digo, subjetiva, nos genera básicamente escalas nominales, o sea, la escala nominal es una escala que convierte justamente lo cualitativo a cuantitativo. Para la especialidad en la que están ustedes se aplica muy bien lo que es la escala de Likert, pero sí también hay que tener mucho cuidado en su interpretación, porque claro, como son escalas hasta cierto punto cualitativas, que van desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, o muy satisfecho hasta muy insatisfecho, ¿no? Es un tema netamente subjetivo, ¿no? Entonces, justamente cuando esto lo crea Francis Likert, que fue el creador justamente de esta escala, dedicó mucho tiempo de su vida a la investigación de empresas, organizaciones. Si mal no recuerdo, él fue un psicólogo organizacional, primeramente psicólogo clínico. Se dedica mucho tiempo a la investigación, se dio cuenta que gran parte de los sentimientos de las personas, de las emociones de las personas, podían plasmarse en una investigación. Pero era bastante complicado plasmar emociones, plasmar sentimientos.
Entonces, es así como se crea este tipo de escala. Como digo, no deja de tener cierto componente subjetivo, pero es bastante útil en ciertas especialidades como la especialidad en la que estamos ahora haciendo nuestras tesis. ¿Y consultas, preguntas, dudas? En cuanto a esto de que algunas investigaciones tienen de 1 al 100, ¿tiene una razón de ser o nosotros, digamos, por la facilidad de cuestionar y podríamos presentar la 1 al 5? ¿Es posible ese cambio? Sí, correcto. Muy buena pregunta, justamente estaba pensando en ello. En realidad puede ser una escala de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 o de 10 incluso. ¿A qué obedece? Vamos a ver. Primero vamos a ver a qué obedece. De hecho, mientras mayor sea la escala, o sea, mientras mayores escalones tengan, menos, claro, se supone, claro, que hay menos sesgo, podría haber más exactitud en los resultados, ¿no? Las personas de repente pueden expresar un poco más lo que sienten, lo que piensan, o se puede interpretar mejor. Se supone que es para ello. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que mientras una escala, mientras sea más corta, es mejor. ¿Por qué? Porque una escala muy larga confunde, ¿no? Yo he asesorado algunas tesis de educación, por ejemplo, y de educación prefiero una escala hasta de 10. Una vez que escriban a las tesistas, no, hagan una escala de 10, de 1 a 10. ¿No? Pero yo siento que confunde un poco. Yo prefiero 5, es más, yo prefiero 4. Y voy a explicar por qué. Pero eso depende del criterio de cada uno de ustedes. Eso solamente son consejos. A ver, acá hay que distinguir en principio lo que es netamente una escala de Likert, que es una escala valorativa desde el punto de vista cualitativo, a una escala valorativa numérica. Porque hay una escala valorativa numérica que es valora del 1 al 5, ¿no? Siendo 1 el menor y 5 el mayor, por ejemplo. Esa es una escala netamente valorativa desde el punto de vista cuantitativo. En la escala de Likert no. En la escala de Likert utilizamos, por ejemplo, se puede utilizar muchas terminologías, pero además uso de eso. Muy satisfecho hasta muy satisfecho, o muy de acuerdo a muy en desacuerdo. ¿No es cierto? Entonces, manejar, por ejemplo, hasta 10 es más para la escala valorativa numérica, ¿no? Pero una escala de Likert, lo conveniente es máximo 5, porque ya no tenemos que meter ahí, ¿no? Muy de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Son 5. Ya, o sea, hacer más de 5 en la escala de Likert no tiene mucho sentido. Pero una escala valorativa, netamente, numérica sí, puede ser repetida. Pero yo siento que confunde, ¿ya? A pesar de que algunos sostienen que no es mejor para evitar precisamente ser, pues es exacto. Pero La de 5 normalmente la mayoría la ponen en 3. sí, y ahí viene el otro problema, que la mayoría por comodidad, o sea, y eso ya nos ha pasado en muchas investigaciones, claro, para no ganarse problemas, 3, no, ni de acuerdo ni desacuerdo, o sea, ni chicha ni limonada, ¿no? Tibio, y todo, y decimos, oye, ¿qué pasa acá? O sea, acá hay algo raro. Entonces, claro, en algún momento, entonces, analizando eso como tipo de trabajo, la consultora, nos dimos cuenta de que la incidencia era tal del número 3, o sea, o del medio, el ni de acuerdo ni desacuerdo, que realmente no aportaba. Y sentíamos que no habíamos ganado gran cosa con nuestra investigación. Entonces yo soy partidario de una escala par, 4. A pesar de que muchos no estén de acuerdo con eso, me dicen, no, que tiene que ser 5, es mejor. No, yo sí soy partidario de una escala par, que sea 4. Entonces, claro, que es muy de acuerdo, desacuerdo y muy en desacuerdo. Porque, claro, ahí te evitas el sesgo del medio, que no aporta. Entonces, si me piden un consejo personal, como investigador, como metodólogo, una escala de Likert de 4. Y si fuera una escala valorativa, de 1 al 5, no más. Es lo que yo siento.
que es mejor, lo que me ha dado mejores resultados además, ¿no? Pero no hacerlo tan largo, ¿no? En lo particular, tanto en asesorías de tesis, como metodólogo, a lo largo de los años, y como consultor empresarial, sí, me ha dado mejor resultado las escalas de 5, en cuanto a valoración, al 5, y las escalas de Likert. No sé si más o menos contesté la pregunta. Yo también me iba a que si es que el instrumento ya está determinado por la teoría y todo, y si no, se calculó con escala de 5. Al tomar su, digamos, su instrumento, podríamos hacer el cambio de acuerdo. Sí, sí, porque eso se llama, es un instrumento estandarizado modificado, ¿no? Tú puedes tomar un instrumento estandarizado y adaptarlo. Entonces, sí, se puede adaptar. Y el tema es muy simple, es vas donde tus tres validadores, expertos, y le dicen, este es el original, yo lo estoy adaptando a eso, y te lo valido. Así que no te lo valida cualquiera, te lo valida un experto, que es alguien que tiene grado avanzado, es docente universitario, y además es experto en el mundo práctico. Esas serían las tres condiciones importantes en un validador, en un instrumento, ¿no? Docente universitario, con grado avanzado, o sea, magíster o doctor, y que tenga experiencia en el sector, o sea, en ese campo. Sería el ideal. O mínimo los dos primeros, ¿no? Tenemos una lista de validadores, pero no sé si se está aplicando. Entonces, bueno, pero como digo, hay validadores que son un poquito más fregados, complicados. No, pero esto no, ¿por qué? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Los validadores tienen que ser de la misma universidad? ¿Puede ser de otras universidades? Puede ser de otras también. Yo entiendo que el día posgrado nos permite que sean de otras, preferentemente de academia. Pero como son tres, lo que generalmente se exige. Aunque para mí lo razonable debería ser uno. Si hay un profesional que conoce el tema y te lo valida. Pero bueno, a veces exigimos tres. Por lo menos dos adentro y uno de afuera. Que es más o menos lo que hemos venido a trabajar. Ahora, en teoría puede ser de cualquier universidad. O sea, uno puede, te lo puede validar una universidad en España, si quieres, o sea, y debería ser válido. Pero a veces se exige de eso. Mucho va a depender también del criterio de los determinadores. Ahora, ¿quién te valida? Y generalmente sí es uno que sea de academia. Pero podría ser uno de fuera y dos adentro. Entonces, con eso ya, tú como investigador salvas tu responsabilidad. Dices, ok, utilizaba un instrumento centralizado, pero lo he cambiado. Entonces, si tú escribes los argumentos válidos, ¿por qué has modificado? Obviamente el validador no va a tener problemas. Generalmente para validar nos van a exigir el instrumento, ¿no? La operacionalización de variables y la matriz de consistencia. En tesis 1 deben haber visto una matriz de consistencia. Al menos en el siglo de tesis 1, no sé si lo han visto. Entonces, claro, entonces el validador dice, ok, objetivos, interrogantes, hipótesis, variables, dimensiones, ya. Acá, este es un instrumento, lo revisa, dice, ok, hay coherencia, ¿no? Y algunos validadores le van a pedir la prueba de confiabilidad, una prueba piloto, justamente esa prueba piloto que va a ser a través de Rodespir, ¿no? Por ejemplo, la prueba de Spiro. Algunos, otros no. Yo, por ejemplo, no exijo la prueba estadística, para mí es un saludo a la bandera. Porque, como digo, en realidad lo único que te va a marcar eso es la distorsión y la tendencia central, la normalidad de los datos, no es más, ¿no? Pero bueno, eso depende de criterio. Mis colegas un poco más tirados hacia el lado estadístico, otros que estamos más hacia el lado interpretativo, ¿no? Pero sí, como son válidos, no son bastante válidos, ¿no? Yo creo que ese sería básicamente el tema. No sé si contestaste ahí. Ahora, una escala valorativa, incluso a pesar de que es numérica, va a ser subjetiva, siempre. O sea, a ver, del 1 al 5, ¿qué te parece? El trato de tu jefe, ¿cómo calificarías el trato de tu jefe, compañero? Igual, claro, o sea, generalmente también la experiencia nos ha demostrado que la gente, por alguna razón, si no está satisfecha con el empresa o con el jefe, obviamente, va a dar
la gente que sí está más o menos satisfecha se va al otro lado, una valoración. Entonces, sí, es como, o sea, siempre es subjetivo, ¿no? Es como cuando te enfermas, te vas al hospital y te dicen, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? No sé si alguna vez han preguntado eso. Sí. No, claro, del 1 al 10, ¿cuánto duele? Eso no es subjetivo, yo diría 11, ¿no? Si estoy en emergencia, no es del 1 al 10. Y alguna vez me lo preguntaron, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, 11, te duele 11, o sea, más de lo que me estás planteando. Entonces siempre hay cierto grado de ahora, eso se emplea mucho, por ejemplo, en encuestas NPS, ¿no? Que generalmente se utilizan para las áreas comerciales o de servicio al cliente. Que la deben haber llenado alguna vez. Una encuesta NPS es una encuesta de percepción de un servicio o de percepción de algo, de cualquier cosa. Y además, si tú recomendarías a alguien más un determinado servicio. Alguna vez me llegó de Caja Arequipa una encuesta NPS. Yo nunca le contesto, por cierto. Y yo le voy a decir por qué no contesto en vez de NPS de precios. Que me llamó un tercero, por cierto, que contrato, ¿no? Y básicamente es claro, generalmente las encuestas NPS son del 1 al 10, los que marcan 8, 9, 10 en satisfacción se supone que son clientes fieles, y además te hacen una pregunta: ¿recomendaría usted a la empresa a un familiar, un amigo? ¿Sí o no? Si pone sí, ok, todo está bien. Si pone no, te pregunté por qué no. Pero hay una cosa curiosa, y eso también que les sirve a quienes están en el mundo laboral y práctico, y si están, por ejemplo, en el servicio al cliente, o si están en el área de desarrollo humano, y sienten que las cosas no van muy bien. Cuando se aplica una encuesta, tipo NPS, por ejemplo, y no estás dispuesto, como empresa, como alguien, como una empresa, a hacer un cambio, mejor no lo hagas, porque es contraproducente. Esto ya es un consejo para su vida práctica, de repente les toca en el momento. ¿Por qué? Y es una de las razones por las cuales yo no respondo, entonces si me ves y me llegan del Interbank, del BBVA, de Telefónica, de Claro. ¿Por qué? Me llegó de Rappi o de Pedidos Ya, la semana pasada. ¿Y por qué no contesto? Porque, claro, y se lo he dicho, porque a veces cuando no contestan te llaman a tu celular. No me parece sumamente invasivo, por cierto. Y llaman, señor, por favor, le vamos a presentar. Le enviamos la semana pasada su correo, después, si no le ha contestado, puede contestarla. Le digo, no, no puedo. Bueno, no es que no pueda, no quiero. ¿Por qué? Les explico, porque les voy a explicar a ustedes. Y me ha pasado, cuando estaba en el otro lado de la moneda, cuando he estado gerenciando empresas de este tipo, tú haces una encuesta de satisfacción y claro, yo como cliente espero que la encuesta de satisfacción que he llenado sirva para un cambio. Entonces, si me preguntas, ¿estás satisfecho con el servicio? No. ¿Por qué no? Bueno, no sé, pues supongamos que sea claro, porque se corta el servicio de internet, no es estable, me cobran demasiado, no suben las tarifas sin avisarme. Bueno, respondo eso y no pasó nada. Sigue el servicio malo, sigue cortándose, me siguen cobrando de más. Entonces, ¿para qué me haces la encuesta? Si sigue todo igual, ¿no? Entonces, o en el caso de Pedidos Ya, que tomé el Plus por un tiempo, no me sirvió de nada. Entonces, cuando cancelo el Pedidos Ya Plus, ¿no? Hay que pagar 16 soles, ¿no? Mensuales, me preguntan, me dan una encuesta, ¿por qué he dejado Plus? Yo le respondí, porque he dejado Plus, porque obviamente una vez no me llegó el pedido, no me respondieron, otra vez me llegó un bollo de la brasa que parecía que se lo habían comido, no se lo habían mascado, no me respondieron, no me devolvieron el dinero. Entonces, ¿para qué quieres eso? Entonces respondo eso, y si no me da solución, si por lo menos no me llama alguien de la gerencia de servicio al cliente y me dice, no, Valdés, aquí discúlpenos, estamos llamando, en principio para pedirle disculpas, y en segundo lugar para anunciarle que mañana le devolvemos su tarjeta de crédito a los 40 soles de fijación. Si no hay esa respuesta, ¿para qué me pides ya una respuesta? Claro, no tiene sentido, ¿no? Y entonces, generalmente somos un error a la bandera, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre sugiero eso a las empresas, cuando las acabo con tutorías. Si tú estás dispuesto a mejorar, a hacer un cambio, haz la encuesta. Si no estás dispuesto a mejorar, a hacer un cambio, va a ser contraproducente, ¿no?
Es como un matrimonio. Cuando te quedas a tu pareja, mira, amor, ¿sabes qué? Quiero que cambiemos en esto, que pasemos más tiempo juntos, siento que no pasamos tiempo juntos, esto, que lo otro. Ok. Y tú dices, ah, ya, digo, sí, no te preocupes, vamos a pasar más tiempo, ¿ya? Y nunca pasa más tiempo, sigues. ¿Ah? Y no cambian. Entonces, no te comprometes a cambiar, claro, si no vas a cambiar, claro. O sea, es así, es igual con una empresa, ¿no? Entonces, me han llamado como 10 veces de empresa Claro en los últimos 2 días a preguntarme lo mismo, ¿no? Porque ya me pasó un reclamo, no me resolvieron y dije, ok, no hay problema, si no puedes, no te preocupes, yo voy a hacer portabilidad, me voy a otro operador, hasta luego. Se asustaron, parece, porque ahora están asustados de razón son los clientes, porque me imagino que miles de clientes hacen lo mismo. Entonces, me llaman, y me dicen, sí, hemos tenido ese problema, ¿qué le está ofreciendo la competencia? Tal cosa. Mejórenmelo o igualenmelo, simple. Vamos a ver, no, es que ahorita no podemos, el sistema se ha caído. Ya, lo llamo mañana. Me llaman de nuevo y me dicen, sí, ¿cuál es su problema? Yo les expliqué todo. Ya, el problema es este. Pucha, sí, pero estoy viendo que acá no podemos activarle una promoción por el momento. Entonces no me llames, o sea, llámame cuando tenga la promoción. Punto. Simple. Si en ese momento que me llamas ya no hice portabilidad con otro operador, acá, felices todos ustedes. Pero si ya hice ya pinto, que se me fue. ¿No? Entonces, y eso suele pasar con empresas de comunicaciones, suele pasar con AFPs, que al comienzo te enamoran, te atraen y se olvidan de ti. Claro. Y cuando te fuiste recién te llaman. Pero estamos llamando al servicio de Claro. Usted ha cambiado de operador. ¿Podemos saber por qué? Y me ha pasado, si somos ustedes, en el DL, en Movistar, pasa. ¿Por qué me ha pasado? Pucha, revisa tu historial, ¿no? Entonces yo ya no te voy a explicar, simplemente educadamente le dices hasta luego, chao, que es una reunión no puedo atender, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Entonces ya en el mundo práctico es otra cosa, ¿no? Ya no es una tesis y si las cosas no salen tan bien, bueno, por lo menos un tema más académico. Pero en el mundo empresarial, en el mundo práctico, sí hay mucho eso. No hay encuesta de satisfacción si no están dispuestos a hacer un cambio. Por lo menos con los casos más críticos, ¿no? Entonces, alguna vez un cliente del consultor me preguntó, oye, pero son 300 encuestas, me dice, ¿vamos a solucionar el problema de 300 personas? Entonces, que si tú has elegido preguntar a 300 personas, a ver, de esas 300, ¿cuántas están totalmente satisfechas? 20. Ya, no te preocupes, ahí ya es un plan de fidelización para los 20, porque la que está satisfecho hay que mantenerlo satisfecho. Un plan de fidelización, es más fácil. De los 280, ¿cuáles son casos críticos? 40. Primero tratamos esto. Casos no críticos, el resto. 240. Ok. Pero a todos darles una solución. A todos por lo menos llaman. Pues llaman. Y eso lo vimos con una cadena de supermercados en un momento. Desde el que te devolvió un queso porque estaba rancio, no sé, pues medio kilo de queso a 15 soles, desde ese, que vas a tener que devolver solamente 15 soles, hasta el que, no sé, pues compró un electrodoméstico de 4.000 soles y resultó fallado, a todos les tienes que dar una solución. Todos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el libro de reclamaciones? Que también el libro de reclamaciones en cierta forma es una fuente de investigación muy importante, que también podrían hacer una tesis sobre eso. El libro de reclamaciones es valiosísimo y las empresas no lo toman en cuenta. Generalmente nunca responden. Y las pocas veces que responden, generalmente te explican así un testamento que nadie lo lee. Ningún cliente va a leer 2 páginas por esto, por eso. Y por lo tanto se declara improcedente. No procedente, se reclama. Y es una mayoría de casos. Entonces, ¿y cuándo me lo van a declarar procedente? Dices tú, o sea, entonces lo que opta un cliente que no quiere hacerse mala sangre, cambio de empresa, cambio de competencia. Simple. O sea, a veces por no pagar 10 soles, pierdes a un cliente que te factura 1.000 soles mensuales, por no devolver 10 soles, 15 soles, 50 soles, por no cambiar un plato de comida.
puedes perder un cliente de un ticket valor mensual de 100, 200, 2.000 soles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es un tema más quizá de marketing, todo eso, pero lo comento con ustedes porque es interesante. Como están en estas áreas, tienen que ver eso. O sea, realmente. Aparte que los problemas, y he visto varios casos como consultor también, un libro de reclamaciones o un reclamo que empezó con un reclamo de 150 soles, al final termina en los tribunales por 10.000 soles. Ahí te pegaste ya, el Indecopi, cuando el Indecopi no actúa tan, o sea, no se compra el pleito por el ciudadano, en realidad, es muy raro, ¿no? Pero cuando actúa y al final lo llegan hasta el final, pucha, sí, el Indecopi. El gran problema en Perú es que, por nuestra legislación, la multa que le clavan a la empresa se va al Estado, no al cliente. Si tú quedes como cliente que recuperas el dinero, tienes que ser un juicio. Entonces, claro, lo lógico sería que el Indecopi actúe por el ciudadano. Ok, le pregunta al ciudadano, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto te han dañado? 100.000 soles. ¿Ya? Esos 100.000 soles, ya pues la mitad que se va a ciudadano, la mitad del Estado. En otras legislaciones, en otros países, sí, se va al ciudadano. Pero en Perú no. Entonces, claro, al ciudadano no le queda muchas ganas de reclamar, por cierto. Pero hay ciudadanos que sí se toman su tiempo. Bueno, y estaban las empresas 300.000 soles, 1 millón, 2 millones. ¿No? Pero ya te diste el gusto, por lo menos, ¿no? De que la empresa pague los servicios. Entonces, si de algo puede servir de repente una tesis, también puede ser para eso, ¿no? Para solucionar los problemas de la empresa. Entonces, eso es importante. Igual, con la tesis, bueno, se pueden lograr cosas interesantes, ¿no? Marcar cierta pauta. Igual, ¿no? Por ejemplo, en la satisfacción de personas, ¿cómo está la satisfacción? ¿Cómo lograr realmente satisfacción? Una de las mayores preocupaciones en el área de desarrollo humano no debería ser cómo lograr la satisfacción, sino cómo sostener la satisfacción a través del tiempo, ¿no? Cómo hacer que la satisfacción de las personas sea sostenible. Ese es el reto. También podría ser un tema de tesis, ¿no? Sostenibilidad de la satisfacción, ¿no? E impacto sobre la productividad. Por ahí se ve muy interesante. ¿Qué más? No sé si hay alguna otra consulta. Sigamos entonces. Quedó claro entonces lo que es investigación cuantitativa y cualitativa. Bien, van saliendo algunos consejos, ¿no? A la par que vamos haciendo, vamos avanzando, van saliendo un poco estos consejos. Vamos a ver también por el tiempo de realización de la investigación. La investigación puede ser sincrónica y puede ser diacrónica. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Investigación sincrónica. Estudia fenómenos que ocurren en un periodo corto o específico. Investigación diacrónica. Estudia fenómenos en un periodo largo o más de uno corto, con el objeto de verificar los cambios que se pueden producir. Muchas gracias. Vamos a ver. Sincrónica y diacrónica. Entonces, generalmente las investigaciones para tesis son sincrónicas, ¿no? Porque una diacrónica, como se darán cuenta, toma más tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí podemos comparar varios periodos cortos o tomar un periodo largo, ¿de acuerdo? Generalmente las investigaciones diacrónicas son un poco más experimentales. Ya vamos a ver lo que es una experimentación, ¿no? Básicamente cuando se incide sobre las variables, se afectan las variables para ver qué resultados dan, y son estudios bastante largos. Entonces, generalmente hacemos investigación sincrónica, ¿no? Que esto tiene relación con lo que se conoce como diseño de investigación. Es un corte transversal, se llama corte sincrónica, transversal que es en un solo momento, y longitudinal cuando es en varios momentos, o es una investigación diacrónica. Así se llama, muy simple. Sincrónico es transversal en un solo momento,
y diacrónico o longitudinal con variedades. Eso básicamente. Entonces, una investigación sincrónica generalmente se hace aplicando un instrumento específico, una encuesta por lo menos, por lo general, se hace a lo largo de semanas, un mes, meses, se revisa un fenómeno determinado, una población determinada a través de su muestra y se llega a conclusiones. Y ya está, ahí también. Porque lo otro es, si hacemos una investigación electrónica, implica investigar a lo largo del tiempo un fenómeno o varios fenómenos y compararlos. Entonces, obviamente eso toma más tiempo. Entonces, lo más probable es que hagamos una investigación sincrónica, salvo que no tengan problema de sacar su programa en lista de 2030. Todas son una investigación sincrónica. Claro. Aparte que mientras más larga sea la investigación, también más costosa, en tiempo y en dinero. Para lograr. ¿Qué más? No sé si ¿se entiende? Muy bien, todo. Qué bien. Claro, eso es justo lo que decía hace un momento, que es, eso se llama diseño, investigación. El corte transversal corresponde a la investigación sincrónica y el corte longitudinal corresponde a la investigación diacrónica. Claro. Que básicamente es eso, y la mayoría, el 99% de tesis son transversales. Claro. Muy pocas tesis en realidad son longitudinales. Generalmente se utiliza más para investigaciones pagadas, rentables, la longitudinal, que va a tomar tiempo. Y lo hacen empresas, generalmente las investigaciones académicas sí son. ¿Qué más? Vamos a ver entonces ahora. Entonces vamos a la segunda pausa. Ya unos 20 minutos, hasta las 11:38 aproximadamente. Y ahí ya venimos para la primera parte de la conversación. Entonces vamos a ir revisando, vamos a pasar de la parte teórica que hemos estado yendo, teórica y filosófica, ¿no? Porque estamos haciendo mucho análisis de teoría. Vamos a pasar a la parte práctica. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio en clase, en esta tercera parte de la sesión. Vamos enseñando los temas de tesis, ¿verdad? Ustedes más o menos ya tienen entonces temas más o menos claros, algunos de ustedes, otros todavía no. Algunos de lo tienen casi definido, sin duda, hay de todo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de trabajar todos su tema de tesis. Todo entra por un hilo. Una vez que elijamos este primer tema de tesis, empecemos a hacer las búsquedas, como les dije hace un momento. La búsqueda de tesis similares que consideren dos variables, tesis que consideren una de las variables
sea la independiente y la dependiente. Entonces, vayan anotando. Yo les sugiero que tienen dos caminos. Pueden abrirse un Word e ir anotando los posibles títulos de tesis con las búsquedas y con los hallazgos que pueden. Y lo otro es un Excel, ¿no? De repente, con pestañas, ¿no? Tesis similares, tesis con unas variables y tesis con la otra, independiente. ¿De acuerdo? Entonces, la búsqueda podemos hacerla en repositorios, básicamente, como digo, podemos hacerla en algunas universidades extranjeras, de cualquier idioma, pero preferentemente de habla hispana, que es lo que yo prefiero. Como digo, hay otros criterios que dicen no, que mejor en otros idiomas porque hay más investigación en inglés. Puede ser cierto, pero son de realidades diferentes. Entonces, ustedes más o menos indican lo que se acomoda. Por otro lado, búsqueda en universidades nacionales y otra en repositorios de universidades locales. ¿De acuerdo? Todas las universidades respetables del mundo tienen repositorios, o sea, lo van a encontrar y son de acceso libre. ¿De acuerdo? Todas tienen su propio repositorio. Entonces, ustedes pueden buscarlo a través de Google académico. A veces el ChatGPT también me arroja unos resultados de tesis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar. ¿Sí? Lo importante es encontrar por lo menos uno internacional, uno nacional y uno local. Por lo menos. ¿Qué pasa si no hubiera un resultado local? Claro, obviamente el mundo es de países, nacional son universidades de 4 departamentos y local, bueno, 7 o menos universidades en nuestro medio que tengan un repositorio respetable. Es decir, ¿no? Entonces, obviamente es más fácil encontrar internacionalmente, pero la exigencia también es buscar nacional y local. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a tener una visión, ¿no? Tal que nos permita más o menos ver dos cosas. Si es que se han hecho tesis similares para poder tener un respaldo de antecedentes. Dos, encontrar instrumentos estandarizados que en algún momento podríamos utilizarlos tal cual, que es muy raro, tal cual, o modificados, que no más probado, ¿no? Y de ahí ya continuar, ¿no? Eso ya en el hilo conductor. Les digo algo alentador. Por experiencia sabemos de que esta primera parte, la búsqueda del título, es lo más complicado y lo más estresante. Lo demás ya va fluyendo. ¿De acuerdo? Aunque no crean, es la parte más complicada. Entonces, una vez superada la búsqueda de títulos, bueno, ya encontrar, digamos, cómo vamos conduciéndonos a través de la tesis es un poquito más fácil. ¿De acuerdo? Ese es un poco el tema. ¿Hasta ahí alguna consulta, pregunta, duda? De los antecedentes, el periodo de la primavera. Es una buena pregunta. Muy buena pregunta porque también aquí hay un poco de controversia. Generalmente se pide que sea máximo de 5 años, es lo ideal. ¿Ya? Una vez más, yo a veces no estoy de acuerdo con ese criterio, pero generalmente es mejor que sea con 5 años para que algún dictaminador no diga, no, sabes que es muy antiguo y es lo que vigencia. Tiene cierta razón, ¿ya? Pero para mí lo más importante no es el tiempo, lo más importante es la calidad de la tesis. Entonces, busquemos un mix, ¿no? Que es una tesis de calidad. Si está en un repositorio de una universidad por lo menos conocida, respetable y si es mejor rankeada, mejor aún, obviamente se entiende que es una buena tesis, ¿no? Entonces, pero tratemos que sean 5 años. Ahora, si no se puede, 10, por ejemplo, a partir del 2015 o 2016, de preferencia. Ahora, ¿qué pasa? Y es una buena pregunta decía porque es una oportunidad de contestar un poco más allá. Después ustedes van a tener que buscar publicaciones diversas para el marco teórico conceptual. O sea, primero estamos buscando el estado del arte, ¿no? Que es un poco los antecedentes investigativos. Pero después ya corresponde buscar propiamente la bibliografía para referir, digamos, algunas citas, para citar
algunos conceptos y teoría. Entonces, igual, el mismo criterio, 5 o 10 años. Sin embargo, hay algo cierto, ¿no? A veces hay obras y autores que han escrito libros, papers, tesis, publicaciones en la web, ¿no? Qué sé yo, que han marcado un hito importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, supongamos, ustedes que están en el MBA, Convención de Recursos Humanos? ¿Qué pasa si tratamos sobre un tema de estrés laboral? La OIT y la OMS crean un cuestionario, un instrumento para esto. En los años 50 o 60 generan gran parte de la teoría que podríamos utilizar. Estamos hablando de una institución pues supranacional, muy respetable, por cierto. Entonces, claro, obviamente sacar algo que dijo la OIT hace 40 años, 50 años, va a seguir teniendo vigencia. Entonces, ahí, por ejemplo, yo discuto también con mis colegas. No, que es muy antiguo. Sí, pero es lo que hay, o sea, y es lo mejor. ¿No? ¿De acuerdo? Claro, es algo, o algo que dijo Chavenato el 2009. O sea, Chavenato es una autoridad en lo que es tanto administración general como administración de recursos humanos, desarrollo humano, comportamiento organizacional, ¿no? Supongo que conocen a Chavenato, ¿cierto? La mayoría que son administradores, no deben haber estudiado la maestría. Entonces, si bien es cierto que Chavenato, por ejemplo, actualiza muchos sus libros, hay versiones del 2024, los libros de comportamiento organizacional, Robbins también, por ejemplo, Robbins, la más reciente edición me parece que es el 2021, lo que es comportamiento organizacional. Entonces, claro, son recientes, pero por ahí citaron algo, dijeron algo de su edición del 2009. Entonces, Chavenato es un tipo de mucho peso, o sea, obviamente citar a Chavenato, así haya escrito hace 15 o 16 años o 20 años, Chavenato, o sea, no deberíamos poner en beneficio eso, ¿de acuerdo? Es una autoridad. No significa que sea que no se pueda equivocar, que es infalible, no significa eso. También seguramente comete muchos errores, es un ser humano, pero obviamente estoy citando un libro que me acuerdo. Entonces, un poco que eso no nos quede claro. Entonces, yo no creo que el tiempo debería ser un problema. ¿De acuerdo? Sin embargo, de preferencia sí, de obras, el primer punto de inflexión debería ser 5 años, en lugar, y el segundo punto de inflexión 10. Ahora, ¿qué citar? Acá también hay otro punto, ¿no? Voy a ir buscando la bibliografía. El APA, séptima edición, nos permite citar tesis, papers, libros, páginas web, obras de arte, novelas, conferencias, o sea, hay una amplitud muy grande, revistas, en fin. Sin embargo, acá tenemos un poquito de prejuicio, o sea, oye, no, has citado una conferencia, pero muestra pruebas después de que asististe a esa conferencia. No, pues es absurdo. O sea, incluso ahí dice obras de arte, puedes citar novelas, puedes citar libros de desarrollo humano, sin que sean libros académicos, lo permite el arte, está permitido. Entonces, pero tratemos de hacerlo mixto, tratemos de que nuestra mayor cantidad de citas sean académicas, ¿de acuerdo? Pero sí, eso para conocimiento, sí se puede citar, y si ustedes entran, por ejemplo, al manual del APA o incluso a la opción automática del APA, séptima edición del Word, ahí dice, cita de obra de arte, puedes citar una obra de arte, ¿no? Puedes citar una conferencia, en fin, ¿no? Entonces sí se puede, ¿ya? Pero a veces, para evitar los problemas con algunos implementadores que, bueno, tienen otro punto de vista, sí, mejor que sea algo que se puede encontrar, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, pero igual, si podemos encontrar la fuente primigenia en todos los casos, mejor, ¿no? Por ejemplo, si leen el diario Gestión, es un diario relativamente serio en temas empresariales, como digo, tiene una línea editorial un poco sesgada, pero al final es de lo más serio que tenemos. ¿Puede citar el diario Gestión? Sí, pero sí o sí una cita de una entidad superior, digamos, en el DI, mejor cita en la DI. ¿De acuerdo? O sea,
Entonces es una cadena, ¿no? Si ven ahí una cita INEI, justo sacando el INEI, es lo INEI. O si no sé, pues, de la ocasión, a su vez citó al New York Times. Ahí, pues vayan al New York Times. Está ahí, como está la cinta, lo busquen y lo van a encontrar. Ahora está todo en internet, ahora la facilidad que tienen ustedes es una facilidad que no teníamos hasta hace unos 10 años, hace mucho, donde era bien difícil encontrar información en internet todavía. Entonces, recuerdo que mi pregrado y mi primera maestría, pucha, que había que ir a la biblioteca y utilizar fichas, ¿no? Fichas bibliográficas, hacer llamadas telefónicas, ni siquiera por celular, ¿no? Porque no había, de alguna forma tenía que sacar información, viajar. Yo me acuerdo para alguna de mis tesis he tenido que viajar a otras ciudades, entrevistarme con personas o buscar un libro en una universidad, pues en otro departamento. Ahora no, ahora todo está en internet. Facilísimo. Entonces, claro, ahí es la facilidad. Entonces, sigan ese hilo conductor y lo van a encontrar. Van a encontrar información. ¿No? Pero siempre el repositorio es autorizado. ¿De acuerdo? ¿Pueden empezar usando ChatGPT? Sí, pero sea muy críticos. Esos son un punto de partida. ¿Pueden utilizar Wikipedia? Sí, pero que sea solamente ese punto de partida y van yendo a la fuente INEI, es importante. Y lo otro, por último, el último consejo es busquen datos objetivos, pero no interpretación. O sea, no tomen una interpretación de los autores o de alguna línea editorial, ¿no? De algún diario, de alguna revista, como cierto o como válido. Hay que ser muy cautos, porque las opiniones, generalmente, como digo, diarios, por más prestigiosos que sean, tienen una línea editorial. Es más, las universidades, incluso, por más serias que sean, tienen una tendencia política, ¿no? Las instituciones en general tienen tendencias políticas, religiosas, económicas, responden a ciertos grupos de poder, lo cual es natural, es un hecho evidente, ¿no? Así se mueve la sociedad, ¿no? Entonces pueden opinar algo que de repente no es realmente objetivo, sino que corresponde a la defensa de sus intereses, como digo, que pueden ser políticos, religiosos, económicos, lo que fuera. Entonces, siempre tomar el dato objetivo, que sea demostrado. Ya la interpretación y todo, las vamos entonces, chicos, vamos trabajando. Para las clases de maestría, ¿cuántas variables se van a utilizar? Utilicemos dos, podrían ser más, básicamente variables independientes, pero utilicemos dos, un independiente y una económica. La independiente, que es la que es la causa, y la dependiente, que es el efecto. Vamos con dos, esto es más práctico. Vamos echando a volar la imaginación un poquito, a ver.
Entonces vamos encontrando los temas más acordes a lo que se acomoda a nuestra experiencia, a nuestras preferencias también, es decir, con qué temas nos sentimos cómodos, ¿no? A la relevancia, ¿no? Todos los factores que habíamos visto ayer, ¿no? Y paralelamente a ello, estoy viendo qué posibilidades hay de encontrar información importante, información secundaria, todo lo que es la parte bibliográfica, pero también hay que ir viendo también las posibilidades de ir aplicando los instrumentos en fuentes primarias. Para eso tenemos que ver si tenemos acceso a las organizaciones. Entonces, una posibilidad es hacer la tesis centrada en una organización o en un grupo de organizaciones, y otra es hacer una tesis en general, o sea, encontrar nuestra muestra en diferentes partes de la ciudad, que a veces es un poco más fácil. Entonces, porque podemos mandar las encuestas incluso por Google, por ejemplo. Entonces, vamos viendo todo esto, todas las posibilidades. Entonces, en esa primera etapa tenemos que ir barajando muchas posibilidades. O sea, todas las posibilidades podrían darse, para bien y para mal, digamos, o sea, positivas o negativas, es decir, acceso a la información o no acceso a la información, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Y otra cosa, sí, el último consejo, digamos, de la semana es: no se desanimen si tienen que cambiar de tema de tesis. Han habido casos de algunos maestristas que llegan a tesis 4 o segunda parte y cambiaron de tesis. Se da el caso, se puede dar, o sea, no hay que desanimarse. ¿Y por qué cambiaron de tesis? Porque, bueno, de repente dejaron de trabajar en la empresa donde querían hacer su tesis y después ya no les quieren dar acceso. O cambió el gerente de esa empresa y ya no quiere dar autorización para hacer investigación. O el tema se les cayó porque simplemente recién se dieron cuenta que no podían encontrar información. A veces pasa. Pues no se preocupen.
No es lo ideal sería que definan ahora el tema, ya saben con su tesis bajo el brazo, o por lo menos con el plan tesis hacia tesis 4, segunda parte. Pero si no, bueno, nada, entonces eso les digo por experiencia, ¿no? A veces es un proceso que puede tomar más tiempo del debido, no hay problema. Ellos son muy permeables, ¿no? Tampoco se puede presionar mucho a las personas, porque se entiende que cada uno vive una realidad diferente, ¿no? O sea, son diferentes realidades. No hay problema con eso. Entonces no se angustien, no es una carrera contra el tiempo. En realidad, obtener un grado de magíster es una herramienta para un mejor desenvolvimiento profesional, pero no es una carrera de artismo, o sea, no sirve de plano que tengas que ganar un título determinado. Eso es importante de saber para no entrar en el gusto. Oye chicos, no sé si queda alguna consulta, pregunta, duda. En tesis uno y nos dijo que el progreso de nosotros lados tenía que ser de 3 a más variantes, no nos recomendaba de 2. No, eso no es correcto. Casi ninguna tesis siempre es de 2. De repente se refería a las variables independientes o a las dimensiones. Pero, por ejemplo, a ver, un título posible con 3 variables independientes. Nosotros estábamos viendo de liderazgo, de cultura y motivación. Ya, pero ¿cómo las asociaría? Porque a veces hay colegas que se pegan unas fumadas bien serias. O sea, hasta ahora no hemos tenido un solo caso en todo el tiempo que yo estoy de asesor docente o de examinador en la tesis de variables. La influencia del liderazgo en la cultura organizacional, en la motivación de los colaboradores de la universidad. Está medio raro ese titular de nuevo. Influencia del liderazgo BRP y la cultura organizacional BRP en la motivación ecológica de los colaboradores de la universidad. Ya, ahí tendríamos 2 variables independientes y una dependiente. Pero ¿cómo asocias esas variables? Sí puede ser, pero a mi criterio es complicarse la vida por eso. No sé de dónde salió eso, o sea, pídale que les mande alguna normativa de la universidad donde diga eso. No hay, no existe. Al menos yo no la conozco. Y alguna fuente autorizada de algún libro de metodología donde diga que las maestrías tienen que ser 3 variables. Es que no le encuentro sentido, la verdad que no. A veces sí, a veces ha pasado que a veces uno sí se da una fumada media rara. Sí. No sé si. Pero no es. No, eso no sé dónde lo han sacado. O sea que el doctorado tendría que ser 4 más variables. O doctorado, 6 variables. Sí, no, pero es o la han entendido mal y en realidad sí es dimensiones. Doctorado, ¿no? No he hecho nada. Mentira es mala. ¿Cómo se llama? ¿Quién decide? Mentira es mala. Pero también nos indicó de que en pregrado hacían los antecedentes con tesis y que en posgrado tenemos que hacerlo con artículos. Es un mix, no necesariamente. También es una imprecisión, porque ese es parte del prejuicio, ¿no? Que tiene que ser artículos de. No, o sea, es más, una tesis pesa más que un artículo. No sé de dónde alguien sacó, se le ocurrió, que un artículo pesa más que una tesis. O sea, en cierto sentido sí, porque es publicado, revistas indexadas, pero no, pues una tesis es una obra que toma meses hacerla y tiene variables y tiene y pasa por un jurado calificador y todo eso. Un artículo, ¿no? Entonces, no, eso también es
ahí hay muchas opiniones diversas que son respetables, por cierto. Yo respeto la opinión, ¿no? Pero no, en realidad tampoco hay una normativa sobre eso. Lo que sí se recomienda es que se pueda hacer un mix, tesis y artículos, ¿no? Pero no necesariamente puede ser de Latin Deck, o sea, siempre, lo que pasa es que es parte del prejuicio, que es un problema para la investigación, y es un criterio, como digo, respetable. No puedo decir que no es respetable, es un criterio, pero no lo comparto. Entonces, pero para salvaguardar, lo que yo sí les diría, para salvaguardar un poco el éxito de la tesis o asegurar el éxito de la tesis con posibles determinadores que tengan ciertos puntos de vista divergentes a los nuestros, respecto a los nuestros, que sea una tesis correlacional y que pueda llegar a un nivel explicativo. Eso por un lado. Pero que tenga que tener 3 o más variables no tiene sentido. No tiene sentido por varias razones. La operatividad. Generalmente se aplica un instrumento por cada variable. Eso significa que tendrías que pasar 3 instrumentos. En una tesis doctoral tendrías que pasar 6 instrumentos a la misma persona, porque claro, si son 6 variables, tendrías que hacer 6 cuestionarios y decirle a cada una de tus unidades muestrales que eran 6 cuestionarios. Nadie te lo va a hacer. En el mejor de los casos, con la mejor educación posible, te van a decir regresa en 2027 para recoger el resultado cuestionario. O sea, claro, si a mí, como ya muestral, me dan 6 instrumentos, yo le digo, no sé cuánto me vas a pagar, no sé, o por último no lo tienen. No es lógico, por muchas razones no es lógico. Es más, las tesis doctorales hemos dicho que muchas veces son descriptivas, una variable. Entonces por eso digo, no hay. En todo caso les recomiendo, les encomiendo que esta semana busquen alguna bibliografía autorizada sobre metodología de investigación y algunas normativas de nuestra facultad, de nuestro posgrado, donde digan 6 variables para doctorado, 3 mínimo para la maestría, y todo eso. Y solamente averiguar en artículos, no hay. O sea, yo me he leído la normativa y no. Entonces, investiguenlo bien, o sea, pero no suele ser. Ahora, generalmente sí, siempre hemos tenido esa dificultad, digamos, o ese impasse con los profesores de tesis 1, que generalmente son profesores que vienen, dictan ese curso y se van, no pertenecen a la plana de docentes, generalmente, porque los profesores de tesis 2 en adelante ya somos profesores de plana, la cosa que estamos antes. Entonces, sí. Y como digo, estoy tratando de hacer memoria de una tesis europea, norteamericana, asiática, una tesis con la que en algún momento he tenido algo que ver como asesor, nunca he visto eso. Nunca he visto. Nunca se me ha presentado el caso de algo. Entonces, sí, ven con 2 variables. O sea, lo que pasa es que manejar 3 variables, si quieren sigan con sus 3 variables, no hay problema. Yo no digo que no, pero se van a complicar la vida. Y van a complicar la vida de sus unidades muestrales. O sea, no tiene sentido. Por eso digo, pero a mí no, que no ha sido que no ha querido decir dimensiones. Claro, dije así se deben porque claro, la variable se divide en dimensiones, las dimensiones en indicadores. Pero no se acostumbra. Y respecto a la búsqueda, yo sigo, eso también es un tema de criterio, yo sigo siendo partidario que es mejor la tesis. Además, ¿por qué? Porque generalmente los artículos de peso salen de tesis. ¿Saben? Por lo general los artículos son el resumen de una tesis. Entonces, citar a la tesis, citar al artículo, o buscar el artículo donde a veces ni siquiera están las variables, o la operacionalización, no es tan completo como ir a la tesis donde está la operacionalización.
¿Y es correlacional o de influencia? Perdón, ¿Correlacional o de influencia? con influencia. Porque normalmente las especies correlacionales y eso, ¿no? La relación de o es la influencia de Ambos son válidos. Ahí entra lo que se conoce como la taxonomía de Bloom. No sé si ya han escuchado hablar de eso. Ya. Así se llama, buscan en internet, es muy fácil. Ya, la taxonomía de Bloom maneja verbos. Entonces va desde los más simples hasta los más complejos. Entonces hay verbos que tienen que ver solamente con, digamos, la parte investigativa, digamos, exploratoria, de observación, pasando a la de análisis, hasta la experimental. Son, si mal no recuerdo, son 5 o 6 escalas, ¿no? Donde se manejan verbos. Entonces, son como 50 verbos, entero. Entonces, eso sirve para poder definir títulos, objetivos e interrogantes, y también hipótesis. Entonces, si nosotros, por ejemplo, utilizamos un verbo, analizar, ¿no? Estamos como en un segundo nivel, ¿no? Definir es un nivel más alto, porque tú defines después del análisis. O un verbo, por ejemplo, que sea estudiar, es menor que el análisis, ¿no? O ahorita no recuerdo, es un montón. Pero depende del verbo que utilices, más o menos va a tener una dirección de tesis. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si en el título decimos impacto de tal variable sobre tal otra, vas a tener que demostrar que hay un impacto. Entonces vas a tener que aplicar los instrumentos después del establecimiento de una acción, porque eso va a demorar más en la tesis. Entonces, por ejemplo, impacto de no sé, pues del clima laboral sobre la productividad. Entonces ahí, digamos, el examinador va a decir, a ver, demuéstrame, ¿por qué dice que hay un impacto? Muéstrame tu programa en clima laboral que has aplicado y cómo ha mejorado la productividad respecto al momento en el que no se haya aplicado el programa en clima laboral. Que se puede hacer si se puede hacer, obviamente. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, en vez de impacto, podríamos utilizar, por ejemplo, relación. Relación entre clima laboral y productividad, por ejemplo. Entonces, claro, el establecer una relación no te obliga a demostrar que ha habido realmente un impacto. influencia que nivel de datos. Influencia es muy parecido al impacto. Claro. Entonces, ya, tendrías, claro, tú tienes que demostrar lo que digas en tu libro. Si esa es influencia, tienes que demostrar tu influencia. Así que con las tres estábamos en influencia. No, influencia, si tienes razón, pero eso genera cierta obligación. ¿Cómo influye? Bueno, entonces yo prefiero utilizar, por ejemplo, relación o algún verbo sinónimo, ¿no? Relacionar, ¿no? Entonces, y digo igual, ¿no? En sus objetivos, utilizar verbos como analizar, estudiar, relacionar. Definir y es un verbo un poquito más delicado, porque a ver, te van a decir, a ver, ¿cómo has definido? ¿Cuáles son tus definiciones? ¿Qué has definido finalmente? Entonces sí, no debería ser un problema, pero a veces pues te sacan cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo les quiero enseñar algunos atajos ahí como para librarse de preguntas incómodas o de situaciones incómodas con los examinadores. Es que es un poco parte de nuestro sistema, ¿no? Pero, como digo, por ejemplo, un título en la Universidad de Salamanca, ayer estaba viendo una tesis de la Universidad de Salamanca. Salamanca, que es una universidad, la universidad más antigua de España, una de las más antiguas del mundo, todo lo demás. Decía, ni siquiera tesis, ahí es un trabajo de fin de maestría, así se llama, trabajo de fin de maestría. Entonces, llega algo así como plan financiero para una empresa monetaria. 40 páginas. Aprobado. Pero acá, como acá no hacemos tantos problemas, tantas bolas, hay que tener cuidado, ¿no? Con los verbos, por
en la taxonomía de Bloom, más o menos se han ido dando cuenta de cómo podría manejar los variables, ¿no? Es una buena guía eso. Y yo no la veo en el curso porque es un poco de información muy específica, pero a colación con un poco fácil, seguro que lo veo. Ya, entonces, eso básicamente. Y sí, pongámonos a trabajar con dos variables. O sea, salvo que en tesis 3, en marzo, la facultad nos diga por normativa tiene que ser de variables, pero no creo, ¿no? O sea, 9 años llevando este curso, nunca hemos hecho una tesis con Con relación a la Junta Campana. Oye, explicativo. Sí. O sea, que te viene siendo explicativo. La próxima semana les voy a explicar qué es explicativo, ¿verdad? O sea, qué es cada uno de los niveles. Eso vamos a ver la próxima semana. Pero sí, vayan haciendo en esa línea. Y vamos a ver también las líneas de investigación, ¿ya? Para ir más o menos viendo hacia dónde apuntamos. Es más, nosotros estábamos viendo con algunas autoridades de la facultad, que he posgrado, ojalá que salga para este mes, para ustedes, que sea tesis aplicativas, aprobar. O sea, gran parte de los docentes, incluidos los que actualmente están en puestos directivos, somos partidarios de tesis aplicativas. Plan de negocios, ya, esa es su tesis. Plan de negocio o plan de desarrollo humano. Esa es tu tesis. 80 páginas bien presentadas, ahí está. ¡Pum! Y el nivel de exigencia es fuerte, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? Claro, o sea, no crean que son tesis mal hechas, ¿sabes? Cuando es así. No, tú las lees y son súper sustentadas. Sí, porque también soy jurado, a veces me toca ser jurado de tesis en la PUC. Es decir, algo específico, o en la UCI. Ya, es específico. Es más, a veces te dan, o soy familiar, por ejemplo. Es más, te dan 15 minutos a esto para presentar. Entonces, esto es ya, aprobado o desaprobado, ya, la primera. O sea, tiene un indicador de cosa. No crean que por lo que es más pequeña, por el título no es rimbombante, o sea, que por ejemplo en esas tesis europeas ya no se estilan poner relaciones, es algo concreto, no crean que es más fácil, ¿no? Es el nivel de exigencia es altísimo. Pero tú lo lees y dices, que acá se han quemado las pestañas. Pero vamos viendo cómo avanzamos. Entonces ya por lo menos podríamos estar más tranquilos sabiendo de que con dos variables es suficiente. ¿Qué más? Un poco más de panorama. Sí. Estaban pidiendo que... Por lo menos para tranquilizarnos. Sí, como digo, no, de todas maneras averiguan de normativas y todo eso. Y cuando vayan viendo tesis, sobre todo el extranjero, se van a dar cuenta que son así, ¿eh? De todas maneras, la próxima semana se encuentran tesis por 3, 4 o 6 variables. O sea, yo no me imagino una tesis, ¿cómo sería ese título? Un tratado, toda la carátula del título. Porque, ojo, artículo 7. O sea, artículos con 3 variables. Lo cual también, sí, pues claro, el artículo. Lo que pasa es que el manejo de las variables en los artículos es diferente, es mucho más simple, porque en los artículos no se maneja operacionalización de variables por lo general. Entonces, claro, cuando el artículo no proviene de una tesis, no maneja operacionalización, sino que pone las variables y la correlación entre variables no es tan exigente en un artículo que una tesis simple. Pero por eso vayan leyendo esta semana y se van a ir dando cuenta de que hay varias cosas ahí que sí, les va a aclarar el panorama. ¿Cuántas? Por cada variable, ¿cuántas dimensiones conmovidas? Depende. No son iguales. Hay variables que tienen una dimensión y hay variables que tienen 5 dimensiones, por ejemplo. Yo lo que por cada dimensión de su instrumento.
No, por cada variable. Es un instrumento. Por cada variable disgregamos en dimensiones y las dimensiones en indicadores. Puedes tener una variable, una dimensión y dos indicadores por cada variable, por cada dimensión. No hay problema. Tampoco el hecho de tener muchas variables es una mejor tesis. Eso depende de la complejidad de la variable. Que la complejidad de la variable tampoco te hace una tesis superior, no necesariamente. Pero depende. Entonces, pero los instrumentos son por cada variable. Entonces, cuando tú llegas a las dimensiones y después a los indicadores, cada indicador, eso sí, te genera un cuestionamiento. ¿No? Basta con uno, ¿ah? Porque a veces también generan 2, 3, 4 cuestionamientos o preguntas en una encuesta, ¿no? En realidad, basta con uno. O sea, una tesis bien manejada, si tengo 10 indicadores, debería tener 10 preguntas. No debería tener más preguntas. Salvo que sea un poquito compleja el indicador y bueno, podría generarme 2 preguntas, una pregunta. Pero en realidad ese también es otro prejuicio, ¿no? O sea, una encuesta con 40 preguntas, en Likert, por ejemplo, en escala Likert-Chain, y eso es importante tamizar, ¿no? Porque a veces hay preguntas que no aportan a la investigación realmente. Entonces, por eso es bueno modificar el instrumento. Y a veces con la mitad de preguntas es suficiente. Eso también, o sea, pero todo sustentado, o sea, si ustedes modifican instrumentos, en fin, hacen cualquier cosa, siempre y cuando tengan un sustento, los examinadores no tienen por qué decirles nada. O sea, porque al final ustedes son los dueños de su tesis. Entonces ahí los examinadores siempre tienen que ser muy respetuosos con eso, ¿no? En realidad el dictaminador tiene que ponerse al servicio del tesista, no al revés. Entonces, claro, por ejemplo, cuando toca ser dictaminador y no entiendo algo, lo llamo al tesista y digo, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Por qué? ¿Por qué te falta esto? Y me dice, no, es que yo no lo he hecho así porque considero que esta variable, esta dimensión no era adecuada, me explica y yo me lo puse satisfecho. La tesis es el tesista, no es el dictaminador. El protagonista de la tesis es el tesista. Entonces, lo que tiene que hacer el dictaminador no es ser un facilitador. Entonces, pero se puede topar con cualquier tipo de dictaminador, o sea, desde que te dice no va, regas todo, pero ¿por qué? No sé, pues regas todo. O sea, me van a decir, y hay gente que así, improcedente. ¿Pero por qué? No sé, ellos mismos saben por qué es improcedente. Claro, como también hay dictaminadores que se sientan contigo y dicen, mira, ¿sabes qué? ¿Qué tal si cambias acá? Ya, queda perfecto. Acá, preséntamelo la próxima semana y lo apruebo. Entonces, porque de eso se trata, ¿no? Y eso no es bajar el nivel, todo lo contrario, ¿no? El dictaminador tiene que ayudarte a subir el nivel, pero sin complicarte la vida. Entonces, ya vamos a ir viendo hasta tesis 4 qué atascos vamos tomando, qué instrumentos válidos vamos utilizando para poder salir airosos. Muy bien, pues vayan investigando esta semana sin angustiarse, sin preocuparse mucho, porque la vida es bella y me da suficientes preocupaciones. Buena tarde lluviosa. Nos queda aquí, vas a subir tu trabajo.